Hola, bienvenidos a Cliffhanger Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y nos acompaña un director local de aquí de Monterrey, Nuevo León, y vamos a hablar de su película Distrito Olvido. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría introducir un poco al por qué estamos haciendo esta actividad. Básicamente, cuando hablamos de cine mexicano, ahorita hay un tema que está muy vigente, que es el de la descentralización del cine. Cuando hablamos de esto, nos referimos a cómo en la capital generalmente los recursos están destinados en una mayor parte, y esto habla de que cuando se está haciendo cine se hace desde una visión, desde cierto grupo de gente, y cuando en realidad sabemos que México es un país muy complejo, multifacético y de muchas realidades. Eh, Nuevo León entra en el tema del cine como uno de los estados con menor producción, con menor número de películas, y sin embargo yo creo que existe una gran comunidad que está demostrando que se quiere hacer cine, que es posible crear una industria aquí en el estado, y no es casualidad que ahorita está ocurriendo el tema de una legislación, de una ley sobre cine, que ayudaría a incentivar la industria, que ayudaría a incentivar los talentos, que ayudaría a traer pues mayores producciones de la misma manera, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría mucho presentar al director Tom Díaz y su película Distrito Olvido para hablar sobre el cine que se está haciendo aquí, que al mismo tiempo es una película documental, que eso ya a mí me atrapa inmediatamente, me llama mucho la atención. Y también la razón por la que estamos haciendo esta actividad es porque considero que es una película destacable, ejemplar, y justamente esa es la dinámica que quiero tener con el director. Si les parece bien, antes de empezar a hablar con él, me gustaría presentarles el tráiler para que se den una idea de qué va la película, visualmente cómo se ve, y ya pasando de ver el tráiler, hablaríamos con el director. Así que ahorita empezamos con la dinámica. Ese momento fue lo peor que haya pasado en mi vida y lo peor que le puede pasar a una mujer. Porque pues yo decía que quería ser narco, va. Siempre fue mi sueño, va, ser narco, va. Y bueno, si les parece bien, vamos a platicar con el director Tom Díaz. Hola Tom, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Sergio, y pues a todo tu equipo con el cual están colaborando para pues, que más personas tengan un acercamiento pues, al cine, ¿verdad? O sea, creo que todos los medios y todas las formas de difusión son válidas y obviamente posibles en este nuevo vaivén de la comunicación. Pues creo que hay que sostenernos de todo lo que hay, ¿no? Para tanto ustedes como nosotros, que nos interesa realizar imagen, cosas, pueda llegar pues, a más personas, ¿no? Que a final de cuentas muchas veces para eso se hace, ¿no? Para ser Claro. observado. Pues Sí, claro. gracias. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti por darnos el tiempo, porque la verdad, yo vi tu película en una de las 3 funciones que hubo en Cineteca Nuevo León. Uh-huh. La vi justamente a inicios de este año, la que fue en este año, y, y me enteré de ella justamente por las redes sociales, ¿no? Por los eventos que hubo de Esto es para esto, ¿no? De que Sí. publicitando, promocionando la película, y al mismo tiempo me enteré que como que tenía muy buena reacción con el público, que las salas se llenaban. Entonces fue que, wow, o sea, y es de aquí la película, ¿no? De que, a ver, quiero, y es documental, y de qué va, es blanco y negro, o sea, como que hubo muchos elementos que llamaron mi atención,
y cuando voy a verla, me quedo como que, o sea, wow, o sea, la verdad, no sabía esta película y ahora que la conozco, me encanta que exista, ¿no? Me encanta lo que está causando. Entonces, justamente, o sea, desde esa vez que salí, tenía muchas ganas de que más gente la pudiera ver, porque, digo, obviamente el cine como una película, pero también hablando de documental, pues habla ya de un registro, ¿no? De un documento casi casi que se vuelve histórico, ¿no? Para la posteridad. Entonces, eso me pareció como muy interesante y queriendo usar este podcast para hablar con gente que se dedica a esto, que realiza cine o otro tipo de medios audiovisuales, ¿no? Me pareció como muy pertinente el poder tenerte como uno de los invitados. Entonces, si te parece bien, me gustaría que primero tú te pudieras presentar con la audiencia, con los que no te conocen, quién eres y a qué te dedicas, ¿no? Claro, pues mi nombre, como ya se ha escuchado anteriormente, pues es Tom Díaz. Soy de aquí de la ciudad de Monterrey. No soy nacido aquí, pero pues aquí crecí prácticamente y me considero que pues gran parte de mi yo pues está aquí. Aquí se desarrolló, aquí se influenció y pues con el tiempo realmente yo me voy guiando más como por intuición. O sea, soy una persona como que va sintiendo las cosas y que va sintiendo esta parte de la intuición, que creo que básicamente es un instinto que desafortunadamente hemos ido perdiendo, ¿no? Yo le llamo que es como el sexto sentido, cuando a veces dicen, es que tienes un sexto sentido. Bueno, yo sí creo en estos como escala de sentidos más allá de los que se pueden observar o tocar. Y en eso se entra pues la intuición. ¿Y a qué voy con esto? Pues que en algún momento, a partir del 2009, 2010, pues yo tuve esta intuición de empezar a experimentar con una cámara fotográfica. Más allá de tomar algún curso o de estar en una licenciatura, en una carrera más afín a lo que podría ser lenguajes audiovisuales o cine, como de una manera más específica, pues no, yo me guié más por mi intuición, empecé a tomar fotografías en sistema digital, así en las primeras cámaras que ya tenían un sistema reflex digital, porque en mi casa pues tuve acceso a una gracias a mi hermano mayor, que creo que pues también es como fundamental esta parte del apoyo pues como hereditario, ¿no? De lo que te va dejando la persona que va delante de ti, este camino recorrido, pues tú vas ahora sí que a veces cosechando pues ciertos frutos. Y pues gracias a él había una cámara en nuestra casa, porque tampoco es que yo venga de un entorno en el cual se hable de cine o se hable de fotografía, se hable de situaciones pues artísticas, culturales, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eh, yo crecí en el municipio de Guadalupe y nací precisamente en Durango, en un pequeño pueblito que se llama Tamazula, encallado ahí como a mitad de la nada, en una zona como montañosa. Y bueno, eso, entonces gracias a él pues tuve acceso a esta cámara y pues muy afortunado porque empecé a experimentar. Me dijo algunos tips de, ¿sabes qué? Esto sube aquí, sube acá, esto es la luz, velocidad. Y empecé a experimentar. Después con el tiempo me di cuenta que, o me quise dar cuenta, o creí darme cuenta que era medianamente bueno usando la cámara. Y empecé a experimentar ya como un poco más, creyéndomela, ¿no? Después ya eso lo fui cotejando, pues mi aprendizaje y mi intuición, pues con lecturas, empecé a ver cine, mucho cine, y empecé ahora que tener una inquietud más cinematográfica. Ok. O sea, otra intuición ahí que empezó a despertar en mí. Claro. Y eso fue, pues realmente pues yo me considero una persona que está en un aprendizaje continuo, o sea,
no es que sepa algo, o sea, simplemente estoy experimentando y voy aprendiendo conforme el error. Y en el 2016 experimenté hacer un primer cortometraje, por llamarlo de una manera, ¿no? Así, ya experimentando con una cámara, Ajá. de querer plantear algo, hice un cortometraje documental. Poner alguna situación, darle un desarrollo y pues como un desenlace, ¿no? E hice, junto con una compañera, un documental que se llama Caminares, episodio Texas. Pues fue básicamente ir a Estados Unidos, documentar sobre la situación de personas que viven en Estados Unidos y que han cruzado de una manera, pues, sin documentación oficial, vamos a llamarlo ilegal, ¿no? Como comúnmente se le llama. Sí. Y ese documental, pues, dura 11 minutos, 10 minutos. Ese ya está en línea, ya está ahí como Ah, libre. perfecto. Si quieres, te paso también el Sí, enlace. Y bueno, lo mandé al Festival de Cine de Monterrey del 2017, creo. ok. Y fue seleccionado y la verdad me dio como mucho gusto como que lo hayan seleccionado siendo una primera vez, sin saber Claro. nada. También se presentó en Cineteca de Tijuana. Se presentó gracias a unas compañeras en el MIT en Boston. Órale. Sí tuvo ahí como un par, no estuvo mucho, digamos, una corrida muy amplia. Después lo coloqué en internet y pues ahí ya es como libre, ¿no? Sí, Pero eso me dio como una pauta y me dio una pauta de creer en mí, básicamente. O sea, de saber que si puedes y crees en ti, pues lo vas a lograr, ¿no? En cierta medida tampoco es como que esté buscando éxito o tener como un registro filmográfico extenso detrás de mí. sí, claro. De Solamente hecho, es ir como experimentando. Entonces, después de eso, disculpa, ya sí, adelante. tuve esta intuición y, y ya después ya empecé a experimentar con más cosas, con video experimental. Me gusta mucho como esta parte del video experimental. Empecé también con videoclips, como usando ya un poco mi lenguaje fotográfico, cinematográfico para algunas bandas de aquí del estado. Ok. Y hasta que después dije, creo que me siento al menos con las ganas de intentar hacer un largometraje documental. Y fue cuando lo intenté, que lo empecé a hacer en 2010, inicio del 2018. Empecé como, Ok, tenía planeado ya como del 2017. Como, ok. Ok. Creo que todos, ¿no? Cuando empezamos también sobre todo, ¿no? Uno se guía por la intuición, más que por otra cosa, ¿no? Pues no hay nada. Para empezar, o sea, siempre viene de ti, ¿no? exacto. Y justamente yo ahorita estoy conociendo, bueno, más bien, tengo como amigos o contactos cercanos que están empezando a desarrollar inquietudes o curiosidad o intuiciones por ya sea el cine, la foto, la música, ¿no? Y a mí me llena de emoción que se puedan permitir esas búsquedas personales, ¿no? Uh-huh. Porque, como tú dices, uno no empieza sabiendo todo, incluso cuando empiezas, siempre va a haber algo que va a faltar conocer. Me parece muy interesante que empezaras con la cámara, con la fotografía, y que eso te llevara al cine con un cortometraje documental, porque yo siento que el documental también es muy intuitivo. Siento Uh-huh. que, a diferencia de la ficción, eh, uno es el que va decidiendo y también la vida misma, ¿no? O lo que tú estás intentando llevar a cabo te va empezando a determinar ciertas circunstancias o ciertas cosas. Entonces tienes que estar muy abierto pues justamente a eso, ¿no? A que las cosas no salgan como tú quieres y también como a ser flexible, más bien. Creo que ese era el punto que quería decir. Me gustaría que habláramos sobre cómo, o sea, ya nos contaste tu trayectoria, o sea, cómo llegaste a Distrito Olvido. Me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso de génesis del proyecto. Sí, pues mira, yo por parte ya de mi trabajo, como uno de las cosas que ya me dedico como en trabajo tal cual,
soy, o imparto clases de fotografía a través de una asociación civil en sectores de Nuevo León o del área metropolitana de Monterrey, para ser más específico, que son periféricos y donde existe una alta propensión a la violencia en jóvenes, hombres y mujeres, y son programas, en este caso, pues, nuevos, en el sentido, en Nuevo León al menos, en el que pues se les está confiando el hecho de que ellas y ellos puedan aprender una nueva alternativa de expresión visual o artística y que tengan acceso a ella, más allá de sí, documentarla a lo mejor probablemente con el teléfono, pero ya es muy distinto en tú manejar una cámara fotográfica y hacer como estos juegos de luz, etcétera. Y yo creí en ese programa, en ese proyecto, me parece súper interesante. Es una situación, pues, social muy, muy loable incluso. Y, pues, así empecé, ¿no? O sea, conociendo estos entornos, conociendo estas historias. O sea, estoy hablando que esto es del 2014 para acá. Okay. O sea, cuando empecé a hacer esa labor. Sí. Ese herencia como de aprendizaje, que lo poquito que tú sabes lo puedes compartir con alguien, y más si eso que le puede beneficiar, porque estamos hablando de chicos pues, que viven en zonas que probablemente nunca han venido al centro de Monterrey, o sea, Claro. o no lo conocen, o no conocen a lo mejor las calles de San Pedro. Algo que para nosotros probablemente puede ser, y digo nosotros, al menos a mí en mi época adulta, porque no es que yo de niño también tuviera acceso a eso. O sea, yo también fui una persona que creció en un entorno periférico, que ir a un centro comercial en San Pedro pues era una osadía. O sea, era algo prácticamente en el cual tú no te sentías parte, pero aún así ibas. Era como un desafío, era como, pues yo voy a ir, incluso hasta te ponías una ropa distinta a la que usabas normalmente para ir al centro comercial. Estoy hablando de la época de los 90, yo ahorita tengo 38 años. Aún así, pues siempre te digo, he tenido las ganas de ir y voy a donde quiero, pues me he sentido libre y lo hago. Pero hay personas, hombres y mujeres jóvenes, en una adolescencia intermitente, con ciertos dolores, ciertos pesares, ciertas conductas, ciertas herencias generacionales que son muy pesadas y que no tienen este tipo de libertades o este tipo de accesos. A lo mejor tienen acceso a otro tipo de creatividad, de esparcimiento, de expresión. Yéndonos al punto como artístico, probablemente lo primero que llega a un barrio en cuestión así artística, vamos a llamarlo, es el graffiti, porque es algo como urbano. O sea, porque una lata realmente cuesta, no sé, creo que ha de costar una lata la más barata, que no es especial de graffiti, ha de costar unos 20 pesos probablemente en una ferretería. Y pues rayar la pared, ¿no? Esta expresión de dejar algo tuyo en una pared. Eso es como el primer acercamiento que puedes tener en los barrios, probablemente. O sea, porque en los barrios no hay un acercamiento cultural muy amplio. O sea, no es como que den clases de pintura al óleo o de danza, o sea, mucho menos de fotografía. ¿Por qué? Porque ya son expresiones que desgraciadamente no son para todas y todos. O sea, desafortunadamente, socialmente así se han sido dirigidas históricamente. ¿Por qué? Porque son de un acceso más caro en cuanto a los productos, insumos, materia prima, herramienta, etc. Entonces, el hecho que ellos tuvieran una cámara en sus manos es muy transformador, porque ves todo el proceso, ¿no? Desde cómo les explicas que una cámara es como una emulación al ojo humano, ¿no? De cuando abres los ojos, que entra la luz, etcétera, que enfocas. O sea, son también muy lúdicas y muy didácticas como este tipo de mentorías o tutorías. No me gusta decir mucho clases, porque pues, realmente no es como que me sienta un maestro, pero es como estas mentorías que yo comparto con ellos,
y vas viendo este desarrollo en el cual se van enganchando con la cámara y yo me pongo en su lugar porque yo dije, pues a mí me hubiera encantado que alguien llegara con una cámara profesional y me enseñara, ¿no? Claro. Más allá de empezar a hacer mis errores, o de pasar mi tiempo en otras situaciones, a los 12 años, 13, 14, 15, pues me hubiera encantado tener esos acercamientos culturales que no llegaron. Entonces, del 2014 para acá yo fui escuchando historias, fui viendo cómo se vestían, lo que les gustaba, lo que consumían, sus historias de vidas generacionales. Y, y yo no me podía quedar como esta inquietud, esta curiosidad de solo decirle a mis conocidos, vengan a la exposición de los chavos con los que trabajé este año, ¿no? Porque pues sí, es algo que impacta, que mueve, pero probablemente pues a veces nos gana un poco la flojera y no vamos, o no nos interesa mucho, no nos mueve tanto. Sí, claro. Y ahí es cuando yo me di cuenta que una de las magias del cine, o de documentar en una imagen en movimiento, con una música, con una historia, pues ya es un poco más como abrazador hacia el espectro, o sea, hacia nosotros, o que nos va a observar, y que te invita ahora sí a introducirte un poco más a conocer los entornos que nos rodean prácticamente, con los Exacto. que convivimos las personas de Nuevo León, de México. Y así sentí que era una manera un poco más directa, por llamarlo así, de compartir estas historias que yo ya conocía, que yo ya había desarrollado, que yo ya había conocido gracias a esta labor fotográfica a través de la ONG, en la cual dije, pues creo que me siento como capaz de poder contar bueno, no, yo no las conté, sino de poder transmitir las historias que ellos están contando en un largometraje, ¿no? Ya tomando en cuenta las texturas de ellos, sus ambientes, sus desarrollos, sus familias, sus fragmentaciones también y sus dolores. Y he tenido también un poco la fortuna que he podido viajar también dentro en el territorio mexicano y fuera de México. Precisamente voy a hablar de Latinoamérica. Okay. Y me di cuenta que también hay, en esa etapa socialmente hablando, en este sector poblacional que se repite por este sistema político en el cual vivimos, Sí. que hay estos rezagos en jóvenes hombres y mujeres a nivel latinoamericano muy, muy marcados. O sea, en Chile, en Argentina, en Colombia, te encuentras historias igual o peor de lo que nos rodea a nosotros como ciudadanos en este entorno. Y dije, pues es prácticamente lo que yo estoy viendo, es una radiografía mexicana, latinoamericana, porque pues yo veía y lo que me decían mis amigos, mis amistades, mira, este barrio es así, aquí pasa esto, esta persona hizo esto. Después yo me empecé a documentar un poquito antes de Distrito Olvido, de ya llevar, o sea, ya tenía la idea, dije, ¿cómo lo voy a contar? ¿Qué quiero hacer? Y una de mis influencias, que probablemente él ni lo sepa porque no hablo con él, pero de poder yo contar algo desde el barrio, desde el núcleo, es un cineasta argentino que, si quien nos está escuchando no lo conoce, por favor vayan y vean sus películas, están libres ahí en YouTube. Y que también es un personaje, la verdad yo le admiro muchísimo su trabajo, se llama César González. Okay. César González es un joven argentino que él creció en una villa, en un barrio. Okay. Y tiene películas hechas por él mismo, hechas con su equipo, digamos, casero, y con personajes. Él maneja, la mayoría de sus películas son ficciones, pero basadas en la vida real, porque están ambientadas, y él creció en un barrio, él creció pues con una familia también fragmentada, estuvo también en la cárcel, era un chico de barrio, vamos a llamarlo así, por este eslogan que muchas veces ubicamos a los jóvenes.
que realmente a mí no me gusta tanto el chico de barrio, siento que a veces es incluso peyorativo, ¿no? Pues todos somos de un Sí, barrio, yo soy del barrio del centro de la ciudad, otros del barrio del San Pedro, ¿no? claro, Pero bueno, ese es también un tema que probablemente toquemos más adelante, el de la exclusión, el de claro, la sí, discriminación. definitivamente. Ujú. Entonces, César González es un chico que creció en una villa argentina y pues estuvo en la cárcel y en la cárcel conoció también a un maestro que dijo que le prestó un libro y tuvo una inquietud, empezó a hacer cine, escribir poesía. Y cuando yo conocí su historia, yo ya tenía como esta idea, te digo, el 2014 para acá, de Ok, intentar contar algo, pero él ajá, vino como a redondear muchas cosas en mi cabeza, realmente. O sea, él sí, ya. en la parte de, digamos, del guión, o en la parte de cómo contarlo, no en la parte estética, Ujú. sino en la parte de decir, creo que lo que está sucediendo en Argentina es muy similar a lo que sucede aquí. Él lo está contando de esta manera, él usa otras texturas, otras formas, pero el trasfondo es creo que muy similar. Obviamente, yo adaptándolo a mi realidad y a la realidad de los jóvenes, y él a la suya, pero creo que es del poco cine que al menos yo conozco, latinoamericano, que se enfoca en aprender desde la intuición, o sea, porque él tampoco estudió cine, él hace todo por él mismo, él viene de ese núcleo, él está proponiendo pues nuevas formas de hacer cine y nuevas formas de, incluso de presentación, ¿no? De cuelgo mi película y que la vean, ¿no? Sí, Y ha hecho muchísimo ruido, me gustaría que hiciera más ruido, que todo el mundo lo conociera. sí, Este, entonces, pues eso fue lo que, digamos, las películas de César González vinieron como a mí darme este empujoncito y decir, ajá, claro, dale, y dale por como línea en la que probablemente te puedas sentir tú más tranquilo y más abierto y más libre a poder desarrollarlo. Por ejemplo, si a mí me hubiera gustado a lo mejor hacerlo por la línea habitual, pues de que busca un productor, quién te va a financiar, hazte sí, un equipo de trabajo sí, de mínimo 50 personas o 20 según, ujú, yo creo que no lo hubiera hecho. O sea, creo que realmente a lo mejor no lo hubiera hecho porque me conozco y a veces soy de, tengo esto en la cabeza, entonces contacto a la persona y, oye, vas a estar en tu casa, es que quiero ir al lugar al que pasé ahorita y ver cómo está, ¿no? ok, Y pues ya me voy yo solo en mi carro o yo ando en el carro y ando viendo como espacios, formas. Eso es en todo, no ujú, solo en distritos, sino en la sí, fotografía. ujú, Voy en mi carro, voy corriendo, voy en la bicicleta y voy pensando, también me gusta mucho escribir y voy pensando cosas que después paso a papel, ¿no? O cosas ajá, así. Eso es parte de lo que te digo, la intuición. Al menos en este momento tienes la facilidad de solucionarlo por ti mismo. ujú, Pero después, yo no sé en qué mundo me metí tampoco, pues no, el mundo del cine es muy vasto y también muy engañoso. sí, Pues sabes que hay momentos en los que ocupas ya ciertas conexiones. Por ejemplo, esto que estamos sí, haciendo ahorita. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es una conexión y se necesita esto también para lo que tú hiciste durante 2 años, 3 años, exacto, o una idea en la cabeza que tenía 6 años, pueda ser replicada, ¿no? O sea como un eco. Y eso en el detalle al menos de la difusión, ¿no? sí, Pues gracias otra vez nuevamente por eso. Entonces, pues así, Distrito del Video se forjó, digamos, en mi cabeza a partir del 2014. No tenía nombre, obviamente. sí, Era la idea de querer contar algo con los chavos, de apoyarles, más allá de enseñarles este conocimiento fotográfico o de compartirles el conocimiento. Este, Era eso de cómo lo puedo formar en mi cabeza siendo alguien que no tiene una formación, vamos a llamarlo académica, en el cine más que una formación visual, porque pues me gusta el cine, ¿no? sí, Y es una formación visual y pues yo hago mis apuntes ahí en mi libreta como puedo y voy viendo encuadres y voy viendo formas de cómo contar historias y obviamente este tipo de historia, pues a lo mejor no la voy a contar
como si fuera una ficción o algo así. Entonces tuve que documentarme con escritos, con formas de hablar del tema, con otro cine que hable de ese tema, entrevistas, todo. Y eso fue lo que, digamos, me dijo, dale, sí se puede. Ya con el bagaje de haber tenido pues este cortometraje, tener el ánimo de que fue seleccionado por alguien que ve cine y que considera que algo es bueno para ser proyectado, y con ciertos comentarios que tuve, y dije, va, yo creo que sí puedo. Y otra vez como que volví a tener este comienzo de cuando tomé fotos que creí que era medianamente bueno. Dije, pues creo que al menos creo que lo puedo intentar, y el resultado pues es este, ¿no? Que como tú dices, que te gustó, que te fascinó, que muchas gracias, obviamente lo agradezco, y que las presentaciones que tuvo en Cineteca, pues todas, al menos hasta el día de hoy, estoy súper agradecido con Esto es para Esto por la difusión, el colectivo de cine independiente de aquí de la ciudad, que pues creyeron en mí, ¿no? Y le dieron una buena difusión y tuvo una muy buena respuesta. Entonces por ahí va como este génesis, ¿no? Cómo se fue No, gestando el distrito. está con madre porque yo siento que la descentralización del cine viene con un cine de barrio, como mencionas, ¿no? Con un acceso. Pues es que justamente de eso estamos hablando. ¿Quién tiene acceso a una cámara? ¿Quién tiene acceso a pagar para ver una función, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema también de como falta de representación en el cine mexicano. Exacto. Que estamos viendo. Y de la misma manera, cuando sí te representan, dado la exhibición, la distribución, los procesos en salas, se vuelve muy complicado. Entonces, tú mismo me estás diciendo lo que yo ya quería decir, de que, o sea, una película, y luego quizás todavía en México, por esto de que hay industria, de que no hay industria, de que hay centralización, se vuelven procesos muy largos. Y luego para que cuando la termines, no tanta gente la pueda ver, es como que, ¿cómo es posible, no? Y hay historias como la tuya que logran ser honestas, muy valiosas, que logran transmitir, llevarnos, como tú dices. Yo también siento que, o sea, una de las razones por las que me gusta el cine es justamente porque nos transporta, ¿no? Son ejercicios de empatía, ¿no? Nos mete en una situación en la que quizás jamás hemos estado envueltos, ¿no? Y nos permite, como tú dices, abrazar, ¿no? O sea, envolvernos en esa dinámica. Tu película tiene testimonios muy fuertes, o sea, tiene momentos muy duros y que dices, o sea hablan de este rezago social que existe en el país y que existe en esta región de Latinoamérica, y por eso me parece que es muy importante, no solo que exista, no solo que pueda verse, sino que verdaderamente tenga un acceso amplio, una difusión, no solo para la gente que vive ahí, no solo para la gente que participó, sino también para la gente que quizás es ajena, no solo a ese tipo de cine, sino también a esas realidades. Y a veces el cine nos permite como tú dices, ¿no? Darnos cuenta a veces, que uno dice como que qué difícil que tenga que ser así, pero también qué padre que pueda tener esa fuerza, ¿no? El medio audiovisual, ¿no? Entonces, me encanta que estés comentando toda esta trayectoria y que estés como trazando puntos que yo ya había considerado para hablar. Entonces, me gustaría que primero nos dijeras, o sea, en tus palabras, de qué trata Distrito Olvido, de qué va, y que nos contaras sobre cómo fue este proceso de dirigir, o sea, de hacer las entrevistas, por ejemplo, de cómo fue este proceso de confianza, porque es documental, es entrevistas, son cosas muy fuertes, ¿no? O sea, creo que es imposible verlo y no sentir algo, ¿no? Entonces me gusta. De hecho, yo desde que lo vi dije, o sea, no puede ser, o sea, el que hizo esto tuvo una confianza, un acceso, volvemos a hablar de acceso, ¿no? Un acceso pues sí, de confianza y de seguridad con estas personas, ¿no? Con jóvenes todavía, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras que tú nos expliques de qué trata Distrito Olvido y de la misma manera cómo fue este proceso de las entrevistas, ¿no? De este seguimiento con los personajes. Mira, pues Distrito Olvido narra a través de la historia de 10 jóvenes
su propia vida, de cómo fue crecer hasta la, digamos, adolescencia, porque casi todos son menores de edad, cómo fue crecer en un entorno ubicado en la zona que rodea la ciudad, que le llaman periferia, y cómo fue crecer en este entorno en la época en la que la violencia estaba como más desatada y ellos eran prácticamente niños. Pues niños, porque eso fue que en el 2012 más o menos, incluso alguno de ellos habrá tenido 2 o 3 años, el más pequeño que sale. Entonces fue como crecer en este entorno, escuchando este tipo de historias, de situaciones que pasaban en la calle, de sonidos que emitía la misma calle, ¿no? Estamos hablando de riñas, sonidos tipo de descargas de armas de fuego. Después, pues ya crecen y como historia generacional, pues ya la traen como inherente, ¿no? O sea, la tienen así con su yo. Sin saberlo, porque de alguna manera todos crecimos con eso, ¿no? Pero a lo mejor algunos días nos tocó de una manera más adulta. Muchos de nosotros pues, nos tocó ver o escuchar también, pero con un comprendimiento más adulto, pues logras depurar ciertas cosas, ¿no? O no te logras enganchar, etc. A ese entorno, súmale que sigue probablemente en menor medida en cuanto al ir y venir de la violencia, pero sigue existiendo. Así como también existe en el centro y existe en otros lados, pero probablemente en estas zonas es donde el nivel de impacto es más fuerte porque es más constante. Sucede probablemente cada 2 casas o cada 3 o cada esquina que hay una situación de riesgo. Desde alguna riña, deserción, digamos, escolar o que no hay una motivación para seguir estudiando, no hay los recursos económicos, materiales, emocionales incluso. Entonces, estos 10 historias de 10 jóvenes, pues narran cómo fue crecer en ese entorno, básicamente. Cómo a mí, digamos, me afectó que yo estaba en una plaza, la plaza pública del parque, de ahí de la colonia o del vecindario, como por si alguien nos escucha fuera de Monterrey que sepa lo que es una colonia. La plaza en el vecindario, el parque, y cómo a lo mejor jóvenes mayores que yo estaban en la siguiente banca y probablemente estaban consumiendo alguna sustancia o tolveneándose, como le llaman. Tolveneándose es en un frasquito de plástico, esos de botecitos de agua, pues vas a la ferretería y compras un solvente y empiezas a inhalar, ¿no? Entonces, ¿cómo observar ese tipo de cosas o incluso cómo empiezas desde el alcohol o desde el cigarro incluso, y después empiezas a tener una escala? Esto lo estoy mencionando en cuestión a las sustancias, pero tampoco sin señalar y decir que, digamos, juzgar el por qué lo haga. O sea, la idea no es juzgar, o sea, el documental, y yo siempre se los he quedado claro, es algo que probablemente ni siquiera sabes cómo iniciaste ahí. O sea, no es tu culpa, vamos a decirlo, sino es tu culpa el hecho de que consumas, o el hecho de que eso sea parte de ti, sino es como entenderlo, es como intentar entender el por qué camino, el por qué como, el por qué lloro, el por qué consumo. O sea, es el intentar el por qué, o sea, es el comprenderlo, el entenderlo, de dónde viene. Entonces es digamos, la onda de distrito, del entender de dónde viene esto, no del decir, está sucediendo esto con los jóvenes. O sea, eso obviamente también es una línea de que decirle, digamos, a la cuestión de autoridades,
que Sí. serían las competentes de la salud pública, educacional, etcétera, de infraestructura, de que hay un rezago, como le llamábamos, un rezago, y de que hay que atender eso, porque eso Exacto. porque ya está pasando, ¿no? Uh-huh. Y el sector, todos nosotros, es el entender eso, el comprenderlo, del por qué llegó ahí y cómo se desarrolló y cómo se está desarrollando. Entonces, una vez que nosotros comprendemos, y voy a hacer esta analogía, cómo caminamos, pues tenemos una concepción del caminar. Y decimos, estoy caminando, un paso sigue al otro, pero los dos pasos son independientes el uno del otro. O sea, no son dos piernas iguales, incluso todo nuestro cuerpo tiene como cierta diferencia, ¿no? Mínima, Sí. porque son cosas independientes, esta mano no es esta. Uh-huh. Y una vez que yo comprendo que estas dos manos son mías, digo, estas son mis manos, con sus carencias, con sus limitantes, con sus atributos, y qué puedo hacer yo con ellas. Entonces, una vez que nosotros comprendamos la situación que nos rodea, no solamente de los jóvenes, vamos a hacer ciertas empatías, vamos a poder dialogar y a poder llevar un camino en el cual probablemente va a ser algo más empático, algo más de colaboración. Entonces, Distrito trata de invitarte a ti, como espectador, espectadora, a que comprendas que existen otras realidades. Eso. A 15 kilómetros del centro de la ciudad, que te quedan en carro a 20 minutos, tomando una avenida obviamente sin tráfico de velocidad en la que puedes ir rápido, ¿no? Porque en camión probablemente haces 2 horas, o sea, haces dos horas, que ese es otro tema, ¿no? Como esta violencia de la movilidad, que no todos tienen los mismos accesos y al sector de trabajo, al sector que vive lejos, pues es tenerlo almacenado en una pequeña burbuja de acero por más de 2 horas, es un trayecto violento, es un trayecto que te vulnera, que de por sí llegas cansado de trabajar, ahora subirte ahí y las deficiencias que existen. Exacto. Llegas a un lugar lejano que ni es lejano, o sea, son 15 kilómetros, o sea, eso alguien que corre lo puede hacer sin ningún problema, algún deportista. Y eso es el invitar para comprender eso, y después dejamos la invitación para atender, digamos, esta problemática desde los sectores que pudieran interesarse en. Pero pues eso el cine también lo viene haciendo históricamente y muchas veces no sucede. O sea, tiene que ser una producción en la que se haya gastado muchísimo para que te den como pie a decir, hay que atender este problemática que la película está contando, ¿no? Sí. Era lo que hablábamos al principio, de que el cine pues es una gran línea que si lo quieres hacer tú solo puedes llegar, lo puedes hacer, pero a lo mejor ya no puedes tener ese eco de una gran producción. Pero ese es otro tema, también depende de lo que estés buscando. Claro. Entonces eso, es el comprender, el entender. La historia está narrada por ellas y ellos totalmente, o sea, no hay ninguna voz en el documental que no sea la de los chicos y chicas. No intervino ningún experto en violencia, en el sentido narrativo. Sí, sí, sí. Y luego de ahí me paso a la siguiente pregunta que me hacías de cómo fue generar estos vínculos. Pues Sí. te digo, todos ellos tomaron este tipo del curso de fotografía, entonces yo los conocí muy bien. Y el curso es un curso pues, que yo le llamo basado en esta como teoría de la fotobiografía. Pues no es, sí es como conocer la cámara, el saber como las cosas técnicas, pero muchas veces yo trato de colaborar con ellos y ellas que indaguen un poquito más, que interioricen un poquito más en lo que quieras contar con una fotografía. Y es ahí donde ya se hace un proceso artístico, porque estás interiorizando algo y después lo estás sacando y lo estás transformando en, digamos, en una pieza, un producto, un algo que ya tiene algo inherente tuyo, una emoción, y esa emoción ya cuenta algo, ¿no? Entonces, bajo ejercicios lúdicos, incluso reflexivos, terapéuticos, etcétera. Y no terapéuticos no me refiero como a una cuestión psicológica, porque obviamente no.
de interpretación de textos, de ir como empujándolos y ir buscando formas de que ellos puedan hablar a través de la fotografía de sus vivencias. Pues yo ya voy conociendo también sus entornos, voy conociéndolos, se va haciendo un vaivén de imágenes increíble. Y ya, obviamente, yo desde antes de conocerlos les dije que yo tenía la inquietud de hacer un largometraje. O sea, digamos en la clase 1, yo les dije, quiero hacer un largometraje, es un documental, y me interesaría hacerlo en este barrio, ¿no? Digamos, en el lugar donde estoy, en la colonia donde estoy. Y todos, no, es interesante, pero yo ahí no le dije, yo quiero que salgas tú, ni que tú hables. O sea, no les dije, es mi intención, vamos a ver si se logra. Claro. Porque yo no conocía como las historias tal cual. Pero sabía que viniendo del 2014 me iba a encontrar con las mismas historias, Sí. las mismas carencias, las mismas dolencias. Entonces, digamos que nada más ya fui yo haciendo mis apuntes en mi libreta de las historias, digamos, que yo sentí que se podían entrelazar, que podían contar algo, que podían ser más similares entre sí. Porque si te fijas también eso, igual ahorita llegamos a ese punto, el documental tiene como esta narrativa en la que hay ciertos enlaces ahí escondidos. Y yo no les dije nada, obviamente. Ya después de que fue avanzando el curso de foto, pues yo ya individualmente le iba diciendo, oye, ¿sabes qué? A mí me interesaría que si te late, pues podamos lograrlo. Y ya tampoco era como una invitación de que quiero que tú seas, ¿no? O sea, era, Sí. si tú aceptas, lo hacemos, si no, pues no hay ningún problema. Okay. Y al principio iban a ser 5, o sea, solo 5 historias. Pero ya después, como fue avanzando el tiempo y la disposición también de los jóvenes, dije, pues no, pues yo creo que con 10 y dándole una pauta a cada uno, puede ser algunos más extensa que otros, Sí. puede funcionar. Y así se fue, o sea, cada vez, digamos, el archivo Distrito del Bío se fue haciendo más grande y más grande, hasta que dijimos, bueno, vamos a dejarlo en estas historias. Okay. Ya tenemos la confianza por el curso, por lo que hemos hablado, confían en nosotros, ya habían hecho trabajos fotográficos, confían en la institución que es la que nos lleva, digamos, a nosotros, esta asociación, confían en mí, en el sentido de que pues todo va a ser desde un sentido de contar pues lo que ellos viven, lo que ellos quieren y hasta donde ellos quieran también. O sea, claro, hubo cosas que en las entrevistas pues realmente no se pusieron, o hubo escenas o tomas que no se pusieron porque pues no quedaron, digamos, en este corte de decir, no, pues hasta aquí, ¿no? O sea, es contar hasta aquí. O incluso hubo escenas que ni siquiera se hicieron, que yo tenía pensadas, porque ellos me dijeron, ¿sabes qué? No, ahí no vamos, o ahí no nos metemos, o esto no lo puedes filmar, o cosas así. Entonces, si aún así yo estoy intentando contar algo a través de sus historias, y ustedes, quien lo llegaron a ver, pues sienten que es como un golpe visual y auditivo en cuestión de narrativas, fuerte, porque te lo cuentan niños y niñas prácticamente. Ellos, sí. Exacto. Te lo cuentan ellos que lo vivieron. Ahora, imagínate eso al doble, vamos a llamarlo así, por dejarlo ligero. O sea, las cosas que no se contaron, lo que no se pudo decir, donde yo no pude meterme a grabar, o a filmar, como dicen en el cine. Que yo siempre digo grabar. Pero bueno, también respeto la parte esta, los tecnicismos. Entonces, pues eso, de que también supe y supimos todo el equipo, desde ellos, los quienes están contando, yo, y el equipo me refiero que éramos 2 o 3 personas, meternos, ¿no? Saber a dónde y hasta dónde. Entonces, al final, pues así fue. Gracias a ese núcleo de confianza, se lograron estas entrevistas, se logró que nos dieran acceso a sus casas, a sus trayectos, a sus rincones, a sus guaridas,
a las hendiduras emocionales, a sus deseos y a sus anhelos también y a sus felicidades, porque también hay algunos fragmentos en los que pues se muestra este lado, de decir, pues también estoy feliz, ¿no? O sea, Claro, hay algunas escenas que probablemente ya viste, recuerdas, en las que hay júbilo, sí. hay felicidad, todo está agradable, me siento cobijado por mi grupo de amigos. Ujú. Entonces, pues es básicamente contar esto y no contarlo desde la tragedia o desde el todo está mal, sino es contarlo desde lo que ellos están viviendo y cómo nos lo quieren transmitir y hasta donde ellos quieren, obviamente, transmitirlo. Está fascinante este diálogo porque te das cuenta cómo estamos hablando de tu película, pero al mismo tiempo estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Que Ajá. son inherentes. Y es lo que yo les digo. A mí también me interesa mucho el documental, me gusta el documental, tengo proyectos que quiero realizar. Y justamente me he dado cuenta que cuando quieres hablar de algo, o más bien, cuando quieres hablar de un tema, por no decir la palabra problemática, ¿no? O por no decir otra cosa, ¿no? Si quieres hablar de un tema, y empieza a investigar, empieza a grabar, empieza a desenvolverte en el proyecto, te das cuenta que ese tema al que quieres hablar está conectado con un montón de cosas alrededor. Sí, Entonces, hablar de una sola cosa no es hablar de una sola cosa. Y si quieres hablar solamente de eso, quizás sea porque lo que está alrededor es lo que produce esa cosa de la que tú quieres hablar. Entonces, qué bueno que estamos hablando no solo de la película, sino de todo este entorno que rodea claro. a la película y que forma parte de la película. O sea, Sí, no podemos negarlo, no podemos decir hablar de solamente una cosa. Entonces, me gusta mucho que estemos como abriendo ese diálogo a otras cosas para que también, porque también quizás la gente que está escuchando, o sea, no se piensa, vamos a hablar de un documental, de una película, y de repente estamos hablando de la movilidad de la ciudad, que claro que sí, estamos hablando exacto. de estos entornos, estamos hablando de estas distancias, estamos hablando De lo de, generacional. de lo generacional, de la violencia en Nuevo León, cómo se vivió en Nuevo León para cierta generación, exactamente. Estamos Sí, hablando de... digamos que son los rezagos o sea, de la herencia de eso. Ellos lo están cargando, que son los que lo vivieron más de cerca, y nosotros que también lo vimos de cerca lo cargamos de una manera, y a lo mejor la Exacto, manera de cargarlo es de realizar este documental. O sea, exacto. básicamente así. Pero porque Sí, mis pues, capacidades adultas me dan a lo mejor para eso, ¿no? Para decir, ¿cómo me saco esto que traigo cargando, ¿no? De los puentes que vi colgando gente y de las metralletas que escuché, etcétera. Hay una claro. parte también que quería mencionar que creo que también es la falta de representatividad que tienen Sí, estos jóvenes. O sea, estos jóvenes siento que muchas veces no se sienten representados. Para empezar, a lo mejor por su núcleo cercano, que es la familia, ¿no? Después, o su núcleo generacional, ¿no? Tampoco se sienten muy representados o apoyados. Y luego, si pasas a un sentido de vecindario, tampoco, porque casi siempre eres señalado como el malo del barrio, el problemático o el que hace sufrir a la familia, etcétera, ¿no? ujú, Después, estamos hablando de este gran, como círculos que se van haciendo cada vez más amplios, municipal, estatal, institucional, o sea, no te sientes claro. representado por un sistema educativo, no te sientes representado por algún gobernante, vamos a llamarlo así, que no me gusta esa palabra, pero era para ejemplificar, Ujú, y te vas sintiendo representado por otras cosas que tienes acceso. exacto. En este caso, pues, el vecino, que mi tío que está en el penal, que tal cosa, y vas sintiéndote representado por esto, que tampoco es una señalización hacia eso, sino también, es ver esa carencia de representatividad que hay Sí, hacia claro. los jóvenes, hombres y mujeres, en esta edad que es muy determinante, o sea, la que es la adolescencia. Es una edad determinante tal cual en la que también existe muchos suicidios en esa edad. ¿Por qué? Porque los sentimientos son tan fuertes que Sí, cómo los canalizas, ¿no? Entonces, hay quien explota.
y llega, digamos, a encumbrarlo de esa manera. Y esta falta de representatividad, pues básicamente ellos la encuentran en la música y algún tipo de música, Exacto. digamos, en el tipo de arte que tienen acceso. Estamos hablando del graffiti y el graffiti a mí me encanta, o sea, yo soy un admirador del graffiti, el muralismo, etcétera. Pero ahí es donde entra esa falta de representatividad, de que ese tipo de arte es señalizado o es penalizado por el Estado, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo como un tag, unas bombas, estás expresándote en una pared que es una pared propiedad privada, pero abandonada, y llega un policía y te sube, y ya desde ahí ya estás señalado, dices, este chavo fue el niño que se llevaron por andar rayando, ¿no? La policía. Y eso imagínate cómo te impacta emocionalmente de niño o de joven el que estés esposado, que estés arriba de una patrulla y que te estén viendo todo tu barrio por tú tener una inquietud de expresarte. Entonces esa falta de representatividad es de la que yo hablo. Y a mí, por ejemplo, cuando yo era chavito, adolescente también, tenía, no sé, 16 años, y a mí me encantaba patinar, 15 años, me encantaba andar en skate, y era como, en esa época, los 90 era súper extraño como ese mundo del skate aquí en Monterrey. Y el mismo vecindario no comprendía esa expresión que ahorita se transformó en una expresión olímpica, porque es un deporte olímpico. Y no, pues nos mandaban a la patrulla cada rato. O sea, era como yo fui detenido por la policía por estar patinando, tal cual. No Pues puede ser. a mí la policía me detuvo y me encerraron unas 4 o 5 horas hasta que llegaron mis papás y estuve en una celda, en una reja. ¿Por qué? Porque la misma institución, el mismo gobierno municipal no tiene una canalización hacia este tipo de alternativas para los jóvenes, y lo he señalizado como un crimen o como un delito todo, ¿no? O sea, todo lo que el joven haga que no sea estar en la escuela, ya es un delito, ¿no? O sea, puedes estar con tu novia a la cual tienes un sentimiento de amor muy grande en la plaza y estarte besándote de una manera apasionada porque no tienes un entorno ni siquiera donde poder besar, tienes que hacerlo bajo de un árbol o en una banca, y llega la policía y te sube porque estás faltando, digamos, a la moral, ¿no? O estás ahí de novio enamorado que a la vecina le molesta ver eso y les mandó la denuncia, ¿no? O sea, esa falta de representatividad es la que hablo que pasa en estos lugares, y por eso hay un encono y una aversión hacia la policía de parte de los jóvenes y de parte del vecindario y de parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque vas creciendo con esta aversión. Y obviamente el tema de la policía es otro tema que abarca muchísimas cosas. Sí. Que lo vamos a dejar solamente en el barrio, ¿no? Sí, claro. Oye, te quería preguntar por la música. O sea, también, obviamente, la imagen blanco y negro, documental, nos llevas ahí, nos transportas a los lugares, nos transportas con estas personas, cómo viven, ¿no? Como ya lo describiste. Pero también la música es un elemento que también te atrapa y te envuelve y hace que te metas todavía más con la película. Entonces, me gustaría preguntarte por la música. ¿Cómo fue eso? Eso fue gracias bueno, eso también fue como un pequeño tema que yo me imaginaba como cierta música, pero no sabía cuál era. Sí. O sea, yo tenía como la inquietud, pero no daba. Entonces me puse a hacer como hay una investigación de YouTube y de archivo y de estar básicamente buscando canciones y ver cómo yo conectaba con las imágenes que había en mi cabeza o con lo que ya había filmado, etcétera. Y no le daba, y no le daba, y no le daba. Pero yo ya tenía una referencia que yo escuché en el 2014. Ok. Sí, 2014, no, 2015. Yo escuché una referencia de un chico ecuatoriano que tiene un proyecto que se llama Lascivio Bohemia. Y yo escuché una canción de él que se llama La Cumbia de los Viajeros. Ok. Y cuando yo escuché es la canción que sale
cuando sale un chico caminando y que la cámara está como de frente totalmente. ¿No es la que está en el tráiler? No, no es la que sale en el tráiler. Ya si lo ves como el documental completo, es cuando Sí. sale caminando un chico, nada más que su onda es el caminar. Ah, sí, sí me acuerdo de la secuencia. Sí, sí me ¿Sí? acuerdo. Ok. Sí. Sí, Bueno, sí. esa canción yo la escuché en el 2015 y ese era mi punto de referencia. Ok. Yo dije, esta canción me encanta, me gusta muchísimo. En algún momento quiero hacer algo con ella, no sabía qué. No había, o sea, tenía las imágenes aquí, tenía como una idea de hacer Distrito Olvido, tenía una Sí, canción aquí, pero era como un rompecabezas, ¿no? sí. Y esa canción yo no la quise utilizar para otra cosa, ni para algún video experimental, ni para un promocional, ni para nada. Ok. Obviamente, usar me refiero a pedir los permisos, etcétera, no hablar con la persona, Ujú. pero la escuchaba constantemente y me encantaba y me encantaba. Entonces, cuando ya se forjó Distrito Olvido, ese fue mi punto de partida. Y empecé a escuchar canciones relacionadas a eso, que es como una cumbia con sonidos electrónicos, con Sí, 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 sí. bajeos, con scratches, con samplers de otras cosas. Es como este nuevo forma de hacer música que haces música de muchas cosas. Ujú. Es una pieza, ¿no? Eh, ritmos latinos muy, muy frecuentes, como incluso hasta incas y ahí como, al menos esa canción. Y Ujú. dije, este es mi punto de partida. Y buscaba y no. Y después con el tiempo, aquí en Monterrey, yo conocí a un colectivo que se llama Rebajado MX. Mm. Y Rebajado MX, pues hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Bueno, hablé con uno de ellos, Jorge Valleza, y le dije, oye, pues estoy muy interesado en ver cómo me pueden apoyar para usar algunas de sus pistas de un sampler que tienen Ok. en el documental. El documental trata de esto, y tengo como este tipo de canción que yo me imagino, y esas canciones hacían como el match perfecto con la de la cumbia de los viajeros. Ok. O sea, por eso se siente como una línea Sí, bien igual a la hora que tú estás sí, escuchando uniforme. a las canciones. Entonces, me dijo, va, déjame platicarlo, pues ya sabes, todo este proceso. De entrada, pues nos gusta la idea y, y ya, después del sí, yo respiré, me tranquilicé. Y esa parte fue, digamos, las canciones del soundtrack, vamos a llamarlo así. Y Sí. el score, como la música original, que son Ajá. como estas atmósferas que de repente hay, Sí, 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 sí. esa es una música original que de hecha para la película Ok. de César Meléndez. Ok. Él es un músico de aquí de la ciudad. Él es el titular de ahí, el productor titular de ahí de Nodriza Studio. No sé si has escuchado hablar de ese lugar. Sí, sí, claro. Es un estudio de grabaciones y también es un foro musical cultural en el que bandas tocan en vivo y hacen eventos. Ujú. Entonces, hemos colaborado él y yo como amistad y ya como profesionales en de que yo a veces hago documento visual para él, él me apoya como música original para mis pequeñas cosas que pueda hacer. Sí. Y le encantó la idea y dijo, sí, vamos a aventárnoslo. Entonces, esa música original es parte de César Meléndez. Ujú. Viene algunas canciones de Rebajado MX, viene Lascivio Bohemia y viene otro chico que también me encontré ahí en SoundCloud que se llama Matt Endy. A él escribí y también con mucho gusto accedió conmigo. Wow. Y así se forjó, digamos, esa línea musical que tú escuchas a la hora que estás viendo el docu. Y siento pues que sí es un buen enlace. O sea, creo que sí se unieron, al menos lo que yo Sí. pensaba en mi cabeza, sí se unió. Una vez que ya tuve las canciones, pues también esa fue otra parte de saber yo cómo me iba sintiendo visualmente con cada escena y dónde ir colocando ciertos aspectos, Ujú. ciertos motivos de la canción y Ujú. también como ir invitando, ¿no? a ir subir el ritmo de lo que te estás viendo.
básicamente eso fue, pero no, estoy súper agradecido con todos quienes colaboraron con la música. Creo que es como una parte fundamental Sí, de todo, ¿no? Porque es un concepto audiovisual lo que tú estás viendo, o sea, tienes que escuchar algo y te va llevando. Y esa pregunta me la hacen muy, muy seguido cuando las pocas veces que me han entrevistado, ¿verdad? Sí me preguntan sobre la música. no, Entonces, es que, insisto, son como los elementos que te atrapan o que vas distinguiendo y que resaltan, o sea, sí, como piensas en Distrito Olvido, piensas en la atmósfera, en la imagen blanco y negro, en la música, ¿no? O sea, verdaderamente se queda contigo, ¿no? entonces es otra atmósfera en la cual es una situación como muy personal en la que me gusta trabajar porque casi la mayoría de mi fotografía que hago Ujú. como que yo ejecuto, pues es en blanco y negro, en película blanco y negro, es lo que como me siento de una manera más yo. Ujú. Y pues dije, lo voy a hacer en blanco y negro, ya venía a hacer episodio Texas en blanco y negro y pues quise seguir con el blanco y negro, probablemente lo que salga también va a ser blanco y negro. Este, pero el color también me gusta, no es algo como que le tema o le saque la vuelta, solamente pues digamos que mis emociones ahorita están más enfocadas en esta, y yo lo veo así, en esta onda de la sobriedad, o sea, como que lo que tú veas sea algo simple, algo sobrio, algo sin tanta ornamentación, más que lo que tú Ujú. estás viendo, sin tanto producción o ficción que puedas tú meterle a la imagen, eh, porque ya jugar con color a veces te permites esas cosas. Sí. Y yo no soy mucho como de eso, o sea, soy un poco más del instante, de lo espontáneo, de observar texturas y yo no cambiaría ningún zapato que se vea en la escena, yo lo dejaría ahí, ¿no? O sea, o un cuadro, Sí. algo. Yo no movería nada de dirección de arte, al menos para Ujú. lo que yo busco. Y el blanco y negro me hace sentir como muy austero, muy sobrio, muy sutil. Y otra de las cosas es que es prácticamente el documental es una invitación a la gente visual de que tú puedas, al menos por un instante de tu vida, entrar a la vida de ellos o a una casa de ellos o a un ambiente de ellos o a una atmósfera en el que te puedas pasar 4 minutos en una escena larga, por ejemplo, la escena de los chavitos que viven en su casa, esa me la han preguntado también, y yo les digo, es que es invitarte a que estés por un instante en su casa, ¿no? Sí, sí. Es como cuando llegas a una casa y te dicen, pásale, no, aquí estoy bien, o pásale, sí, muchas gracias, ¿no? Entonces accedes, tú te, tú te permites entrar a la vida de la persona. Y aquí es invitar eso, es, ven, o sea, vivimos aquí, este es nuestro entorno, lo queremos mostrar, esto es lo que comemos, en una Claro. escena larga de 4 minutos que probablemente alguien diría, córtala, ¿no? Porque me aburre. Sí, sí. Eh, o es muy lento. Pero no, es una invitación a que al menos esos 4 minutos observes, ¿no? Te sientas bienvenido en este lugar que te está presentando la pantalla y que es la casa de los jóvenes. Me acuerdo muy bien que estando en la sesión de preguntas de esa función que fui en Cineteca, salió el tema también del blanco y negro y que era una decisión que tú ya traes, es más bien la manera en la que tú ya trabajas. Me encantó que explicaras como el por qué usas blanco y negro. Y también me acuerdo muy bien de que, no sé si salió la pregunta, pero me acuerdo muy bien que tú también explicabas esto del ritmo de las escenas, ¿no? Y que recuerdo muy bien que estando viendo la película, yo me sentí muy como invitado, que era lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo me sentí muy a gusto a pesar de lo adverso y duro que podía ser a veces, como tenía también esos momentos de júbilo y de calma, ¿no? Hace que, no sé, que lo veas como un todo, ¿no? Que no se vuelva nada más, no solo una cosa, ¿no? Entonces, si te parece bien, para ya ir cerrando con este episodio, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera sería,
¿qué ha sido con estos jóvenes? ¿Qué ha sido con estos chicos? Me acuerdo muy bien que esa vez uno de ellos iba a tener una exposición, creo, de fotografía. Entonces, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué más han estado haciendo? Y la segunda sería, ¿qué crees tú que te ha dejado esta experiencia de Distrito Olvido? Pues mira, con los jóvenes, pues ahí los tengo, pues sí, creo que a todos en redes sociales, unos postean más que otros. Y de los que expusieron foto, como para irme ahí en orden, esa vez fueron 3, no, 4. Fueron Ok. cuatro jóvenes. De los mismos que salen en el docu, fueron 2 hombres y 2 mujeres. Se hizo, hay una fusión con varias instituciones en las cuales se les dio esta oportunidad del curso que traían de fotografía, pues ahora sí como de explotarlo, ¿no? Llevarlo a una galería. Pues les fue muy bien, todos vendieron obra, vendieron sus fotografías, se les apoyó pues en ese sentido, pues el dinero fue íntegro para ellos. Sí vendieron algunos hasta 4 como series, ¿no? de la fotografía que hicieron. Se la pasaron muy bien, fue como una experiencia pues para todos súper agradable, la verdad. Ojalá se repita pronto y se puedan volver a los tiempos en los que se estaba marchando todo el ritmo de vida el cual estamos acostumbrados, ¿no? Para volver a hacer Sí. galerías, etcétera. Después, uno de ellos también se puso a cantar, se puso a cantar rap, y junto con otro de los chavos de ahí, como ya veían la motivación de lo audiovisual y todo, me contactaron y me dijeron que querían pues, hacer un videoclip, pero pues que no Ok. tenían los medios, ¿no? O sea, desde las cámaras, una computadora para editar. Y les dije, no, pues yo los apoyo en eso. Nada más, pues tuvimos como 2 reuniones, ¿no? Una como de pre y hablar un poquito, y otra ya de ejecutar, y ese mismo día lo editamos. O sea, fue una jornada súper larga. Y bien motivados, ellos hicieron todo, pues yo nada más estuve ahí como, por si se les atoraba como algo de técnico. Ok. Ellos filmaron todo, grabaron, uno de ellos canta y los otros 2 estaban, bueno, uno estaba con cámara y otro se dedicó como a editar. Ok. Y pues lo hicieron, el videoclip les quedó muy, muy, muy emotivo, muy, muy agradable, la verdad. Se vinieron aquí al centro de la ciudad, aquí lo grabamos, aquí en las calles como del centro. Y es una de las canciones del proyecto de Samuel que está cantando. Y les quedó muy bien, lo editaron aquí en el lugar donde yo vivo, y se la pasaron como bien, aquí comimos, estuvo agradable. Otros pues están dedicándose pues a trabajar tal cual, pues tal cual, así a trabajar, a estar percibiendo como pues dinero, ¿no? Porque pues no hay otras como alternativas. Otros están viendo la posibilidad de estudiar, de continuar Ok. estudiando. Creo que van bien, creo que está todo pues tranquilo, creo, o más tranquilo con las vicisitudes que podamos tener todos los seres humanos, Claro. con nuestros sube y baja de emocionales o económicos o lo que sea que te pueden hacer a veces sentir con cierta presión. Pero al menos hasta donde he ido un poquito, también he tenido ahí contacto con sus padres, con su mamá. A veces una de sus mamás me firma ahí como en el internet, en las redes sociales, como siempre como de una buena forma, que pues obviamente estoy súper agradecido con ella por también brindarnos la oportunidad, ¿no? de estar en contacto con su hijo, de poderlo conocer más a fondo. Sí. Y pues de lo que me dejó Distrito Olvido, híjole, pues yo creo que pues sí es como un gran bosque de emociones. O sea, eso sí, fue una retroalimentación súper grande. O sea, más allá de que haya sido como mi primera experiencia en esto y a esta magnitud, porque pues creo que sí tuvo como un eco
en las presentaciones. Eso yo estoy súper agradecido porque ya es agradecerle a la gente, ¿no? Pero esta retroalimentación de la que ya hablaba es más como hacia lo vivido con los jóvenes, a lo que me dejaron, al agradecimiento que les tengo por permitirme confiarme sus tesoros y sus experiencias personales, y yo solamente pues ser este comunicador, ¿no? Comunicador que hizo ahí como una estructura visual para que ustedes pudieran observarlo. Y pues básicamente es volver a reafirmarme a mí en esta empatía emocional, en esta confiar en la persona que es señalada, o sea, señalada en cuanto a algún tipo de estigma. Sí. O sea, seguir confiando en esa persona hasta el último momento, ¿no? O sea, el decir, yo confío en ti, el extender un brazo, un abrazo, el poder escuchar o poder contestar un mensaje de WhatsApp o de Facebook a las 3 de la mañana, si a veces escriben. Eso, el tener una conexión y yo al mismo tiempo saber y reafirmarme y no olvidarme de dónde vengo yo también. O sea, es como que estas raíces que en algún momento me forjaron, que están inherentes a mí, y sigo yo viviendo, digamos, esta situación de agradecer del dónde vengo, ¿no? De lo que a mí me formó. O sea, y yo no estoy hablando de que yo tuve como ciertas guías, pues que no caí con ciertas conductas o circunstancias, pero yo veía todo eso porque pues yo crecí muy cerca del lugar donde yo filmé. O sea, prácticamente a unos pasos, ¿no? Así como unos metros. Pero pues mis padres fueron como más de que me metieron a otra secundaria como que más lejos, en otra primaria, estuve como un poquito lejano del entorno, pero aún así yo escuchaba, veía, observaba, pero eso es, o sea, es como volver a conectar esta raíz y decirme, ahora, viviste en estas situaciones, estos entornos, pero ¿cómo lo podemos contar desde esta posición, ¿no? Y es eso como un proceso de identidad, de saber quién soy yo, o sea, es decir, yo soy esto, ya no soy esa persona que vivió en ese tiempo y en ese espacio, pero sigo teniendo esta raíz, y con este conocimiento que poseo, que sea mucho o poco, ¿qué puedo hacer con él? O sea, puedo hacer un guión para un cortometraje, un largometraje, puedo hacer un escrito, puedo hacer una fotografía, puedo encaminarme hacia otra dirección, pero sin olvidar de dónde vengo, ¿no? Y ya después es como la parte espectacular, vamos a llamarlo así, que es las funciones, la gente, pues es básicamente agradecimiento. Entonces, agradecimiento de confiar su tiempo de 2, 3 horas en lo que te lleva un trayecto, en lo que estás sentado, en lo que escuchas, a alguien que tiene inquietudes y una intuición por el cine, ¿no? O sea, es agradecerle a las personas que fueron, a las personas que creyeron en proyectar algo que yo hice sin ni siquiera verlo antes, como esto es para esto. O sea, me refiero a todo el crew, ¿no? O sea, a lo mejor sí fue como que hablamos con Sergio, claro, básicamente, o más directo, pero pues no fue así como un proceso de selección y cosas así, fue como un confiar básicamente en mí, ¿no? Y estoy súper agradecido con ellos, ojalá se pueda volver a hacer esta mancuerna, volver a las proyecciones cuando el tiempo lo permita, y esperar a la gente, ¿no? Que vaya y que siga confiando en lo que hacemos, gente con inquietudes en el cine, o sea, que realmente, pues yo no podría decir que me considero como alguien que es así en el medio, cineasta o director o cosas así,
Ujú. Probablemente lo soy y no lo quiero tomar por el riesgo que eso conlleva, pero, pero sí es como esta inquietud y ese agradecimiento a la gente que fue y espero pues siga teniendo eco y obviamente a ustedes por el apoyo, por estar aquí, por escribirme después no sé, la última función fue en febrero, creo. Sí, fue en febrero, ¿no? Sí. Finales de enero o principios de febrero, no Sí, recuerdo en sí, sí, Cineteca. sí. Estaba programado que se estuviera proyectando continuamente en Cineteca antes de COVID. Ujú. Y pues bueno, el COVID vino a mover ciertas cosas y pues yo todavía estoy pensando si esperarnos un poquito para seguir en ese proceso, que ojalá sea Ujú. invitado, de funciones en sala, Sí. sea en Cineteca o no. Ujú. Y si no, pues ya haber una posibilidad. Pero pues creo que ahorita ya después de septiembre probablemente, como hayan abierto varias cosas en Nuevo León, pues a lo mejor puede haber ya una posibilidad, ¿no? Y, y eso, básicamente sería como esa mi aportación de agradecimientos. Y a toda la gente pues que ha estado como rodeada, como apoyándome de dale para adelante, sí, sigue, se ve bien, y pues las pequeñas mentorías también que he recibido, ¿no? Por gente que me, que me va asesorando, ¿no? En el camino, que pues ya Ujú. esas personas pues ya saben quiénes son tal cual. De hecho, para cerrar, yo siento que el documental, bueno, más bien, hacer cine involucra trabajar con gente, ¿no? Tú mismo mencionaste, a veces las producciones son muy, muy grandes, son enormes, ¿no? Los créditos son largos porque son procesos colaborativos, ¿no? Creativos, de mucha gente, ¿no? Digo, es una manera de hacer cine, tú lo hiciste muchísimo más, aislado, por decir alguna palabra, Sí. y que también es válido. También hay muchos cineastas que parten de lo que tienen y ellos mismos o con otras personas, ¿no? Igual tú mencionas que en la música, por ejemplo, fuiste también creando estos procesos colaborativos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que quiero llegar, la reflexión a la que quiero llegar es que si el cine es un medio de gente, el documental en específico te obliga a acercarte aún más a la gente con los entrevistados, ¿no? Sí. Con los personajes que salen a pantalla. Entonces, a mí lo que me gusta o lo que yo he descubierto o lo que yo valoro mucho y que extraño también ahorita por la contingencia y todo esto, es el salir y escuchar a la gente, es el poder meterte en sus entornos, es el poder comprender cómo era la ciudad antes o cómo otra gente percibe la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que un regalo que siempre te va a dar el cine y en particular el documental es el acercarte a estas personas, ¿no? Que a veces puedes encontrar simpatía, empatía, experiencias muy cercanas y que quizás ni te habrías dado cuenta si no hicieras estos proyectos, ¿no? A veces el cine te Exacto. permite llevar, o sea, estas inquietudes, ¿no? Que Sí. persigues, esa curiosidad, te empiezan a llevar por caminos que no hubieras imaginado y que son afines a ti, ¿no? O que te interesan. Entonces, pues te agradezco mucho por todo este diálogo y quería decirte que si hay alguna red social, aunque sea el Instagram, Ay, que te perdón. gustaría compartir alguien, si alguien está interesado en contactarte, en quizás hablar también contigo de la película o en que hagas una proyección o simplemente en seguirte, ¿no? En redes de que cómo te encuentran o algo que te gustaría como Eh, destacar. pues ahorita la única, digamos, red social que utilizo es donde presento pues mi trabajo fotográfico, pues es Instagram, que es como lo más inmediato. Y Sí. pues ahí, si quieren contactarme, para cualquier otro tipo de cosas sobre Distrito Olvido, alguna otra cosa que surja de colaboración o saludo, lo que sea, o que estén interesados en mi trabajo fotográfico, pues es instagram.com /1981 días. El número es con número, 1981 con números y días con Z. Ese es pues como mi red social que uso casi diario, la verdad es la que uso más, en la que estoy como más al pendiente y es como que la que muevo ahí prácticamente a diario. Y,
pues sí, como tú dices, eso es el cine, pues es colaborar, es estar, ya sea que si tu equipo es muy grande o muy pequeño, con el que colaboraste y trabajaste, pues es eso, tienes que hacer esos vínculos de quién te va a sostener el micrófono, quién va a estar ayudándote a bajar ciertas cosas del carro, Sí. no sé, buscar y ir a buscar como una locación, etcétera. Entonces creo que pues Distrito del Video se hizo con muy pocas personas, la verdad yo dudaba que pudiese hacerlo, porque Ujú. pues tienes esta idea, si, imagínate, si yo tengo esta programación de que el cine es prácticamente imposible para alguien que no Sí, tiene los recursos económicos como yo para tener un acceso a una cámara súper cara, por ejemplo. Este, pero pues con mi cámara con la que hago mis documentos digitales, pues lo logré hacer. Entonces es una cámara pues, muy sencilla, la verdad, no es como que algo muy sofisticado. Y prácticamente digamos, rodaje, cada día de rodaje, por llamarlo con el tecnicismo que es, ujú. pues éramos 3 personas, yo creo. O sea, 3 personas como las esenciales, ¿no? Que estaban ahí como siempre conmigo. Y, y entre esas 3 personas, pues a lo mejor se iban rotando, a lo mejor un día una iba por otra, pero por lo general siempre eran 3. Ok, Y pues estos apoyos que hay, que eran otros 2 personas, pero ya como involucrados, así como tal cual, sí. pues sí, yo creo que 3 en la hora ya de qué cámara, qué luz, qué esto, que sí, que por esta ventana, que a esta hora entra más luz por la ventana, entonces córrele a la ventana, ¿no? Ujú, Ir como viendo esos detalles, porque pues casi todo se filmó así como, pues la luz natural que entraba por sí, las casas. Eh, y en los exteriores, pues cuando la luz se siente un poco más agradable, por decirlo así. Eh, y pues eso, que pues muchas gracias. Y pues sí, sí te conecta mucho con tu entorno el salir a la calle, como tú dices. O sea, es algo indispensable como seres humanos. Y no con salir a la calle me refiero a estar caminando todo el día en la calle, sino vuelvo, es como a entender, al comprender estos ujú. movimientos, estas fluctuaciones. Observar. Ujú, Sí, o sea, yo tampoco soy alguien que sale diario a la calle, o sea, incluso hay días que me quedo en mi casa sin pisar el exterior, ¿no? Pero ujú. cuando salgo, pues salgo con una mente pues, más analítica, más de observación, más de comprensión, y voy viendo estas fluctuaciones, cómo hay ciertas tendencias, formas, subidas y bajadas de lo que te brinda la calle. Y luego, si después ya tienes una cámara contigo, sea de fotografía o que pueda grabar video, pues ya puedes hacer algo, o sea, ya puedes Claro, contar algo. claro. Entonces, si le agregas a eso sonido, pues todavía ya estás creando ya un documento todavía más redondo, ¿no? Ujú. Y pues eso, entonces esa invitación ya no me la, ya me la voy a agregar yo, que invitar a la gente pues, que comprenda el entorno en el que está viviendo, a que entienda, a que sienta, ¿no? A que sienta el entorno. Y creo que cuando empecemos a hacer eso, muchas de las problemáticas que hay Exacto. en la otra persona, pues las vamos a comprender. A lo mejor no las vamos a adoptar al 100%, pero ya no las vamos a juzgar, ¿no? Sea lo que sea, y podemos hacer como a lo mejor un poquito más de unión ahorita en este mundo que es un poco desigual y con cierta fragmentación. No, sí, y yo creo que para cambiar algo hay que reconocerlo, ¿no? Hay que verlo, ¿no? O sea, que es el primer punto de partida para generar un esfuerzo pues que ya no se repita, ¿no? O intentar como buscar alternativas, que también mencionas. Exacto. Pues nada, qué padre, Tom, también estoy muy agradecido contigo, me encantó el diálogo y justamente, eh, si el cine tiene este poder, pero también puede ser difícil de acceder o de creerse que puede lograrlo, ¿no? Y creo que con este diálogo, con lo que más quiero que se queden, además de la película y de todo esto, es el que también
uno se anime a empezar a ejercitarse, a generar estas inquietudes, al poder expresarse, ¿no? Al poder generar algo, crear algo con lo que tiene, ¿no? O sea, ese es el primer paso siempre y ya tú decides, tú determinas por qué vía o por qué camino seguir, así como tú determinaste el tuyo, ¿no? Entonces yo creo que es válido y que hay que seguir explotando eso, porque, porque seguramente en la medida vamos a encontrar visiones muy interesantes, ¿no? En el camino, de gente que con lo que tiene hizo su película y más allá de lo técnico o de si estuvo aquí, si estuvo allá, me hizo sentir algo, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que hay que partir de ahí, hay que tomar esto como un consejo, como una guía, como un anímate, si se puede. Y pues nada, estamos muy agradecidos, me encantó el diálogo. Y bueno, si quieren seguir escuchando nuestro podcast, pueden encontrarnos esos episodios especiales que hacemos de entrevistas con invitados locales. También están disponibles en Facebook y en YouTube en manera de video, pero en audio nos pueden seguir encontrando en los mismos sitios de siempre, que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Y pues nada, esperamos que seguir haciendo este tipo de diálogos, seguir teniendo este tipo de conversaciones con directores, porque vuelvo a lo mismo, el cine es muy complejo y puede ser muy atemorizante a veces, pero también hay esfuerzos que se están haciendo con sus recursos y que pueden ser igual de valiosos, ¿no? Y que no hay que dejar en el olvido, ¿no? Precisamente. Entonces, pues gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, nos vemos.